Dios es bueno. Buenos días, ¿cómo están todos allá en casa? Donde quiera que usted pues esté recibiendo esta transmisión en vivo. Doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por un tiempo de bendición, un tiempo de cumplimiento de promesas. Qué buenas son las promesas, pero mejores son cuando se cumplen. Así que doy gracias al Señor por su vida y doy gracias al Señor por mi vida, por un tiempo extraordinario, un tiempo de la palabra, del Espíritu. Ya cada día más cerca de volver nuevamente a ser el cuerpo que se reúne físicamente, lo cual es maravilloso, nos ha hecho mucha falta, a mí me ha hecho mucha falta. Sin embargo, creo que a partir del momento en que tuvimos que retirarnos a nuestras casas y cerrar nuestros sitios de reunión, pues empezó un proceso del Espíritu, un proceso en donde, y con esto sí pretendo ser un poco ambicioso y un poco positivo. Creo que el proceso ha llevado a algunas personas, y espero que sean más y no las menos, a una búsqueda de Dios, a una consagración, a una sensibilidad a su espíritu. En esta mañana sé y entiendo que Dios está en control y que todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo va a estar sometido ante el Espíritu del Dios Santo. Por lo tanto, yo creo que no hay posibilidades de que algo salga mal. Por eso encomendamos al Señor nuestro camino y le decimos: Señor, en este día, esta transmisión la ponemos en tus manos. Dios Todopoderoso, yo te pido, Señor, que tú traigas a nuestra vida, al menos a mi vida y a aquellos que en este momento, Señor, así lo estén confesando en casa, Dios mío, una certeza de ti, una certeza de tu presencia. Dios mío, que sea activado en nuestra vida la conciencia de que, sin importar si es a través de un medio como lo es el Facebook, Dios Todopoderoso, tu espíritu no tiene limitación, tu espíritu no tiene barrera, no hay tiempo ni hay espacio. Tu espíritu, Señor, es presente, tu espíritu es actual, donde quiera que se esté recibiendo este tiempo de la palabra del Dios bendito. Padre, yo te pido conciencia para comprender desde mi corazón y desde mi espíritu que más que hablar con una cámara, Dios mío, que más que hacer una reunión virtual, verdaderamente, Dios, hay personas que están esperando en ti, Dios Todopoderoso, y que me corresponde hablar la palabra en el Espíritu. Así que, Señor, yo te pido que actives en ellos y actives en mí la conciencia de que lo que vamos a hacer cambia vidas. Dios Todopoderoso, te doy gracias por las personas que en este día van a tomar la maravillosa decisión. Y cuando digo este día, no solamente me refiero hoy, domingo 14 de junio, sino los días subsiguientes, este día. Los que tomen la decisión de rendirse delante de Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, o los que una vez más tengan que vivir la palabra y la dote del Espíritu para este día. Que se cumpla tu palabra, que se confirme tu palabra y que se evidencie tu palabra en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y que esta evidencia sea con señales, con prodigios, con milagros, con libertad, con salvación, con vida, con gozo, con paz, con alegría. Que el fruto del Espíritu sea manifestado en la vida de tus hijos, de tu pueblo, del cual yo soy parte también, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están compartiendo con nosotros a esta hora de la mañana. Y vamos, este es el momento de ser entendidos. Vamos, Padre, vamos, dilo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro que lo que soy y lo que represento sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis estudios, sobre mi trabajo, sobre mi empresa, sobre mi oficio, sobre lo que hago, sobre mis proyectos, sobre todo, Dios mío, lo que tú me has dado y lo que tú me darás. Dios mío, el cielo gobierna y, Dios Todopoderoso, renunciamos a toda oposición, a toda distracción, a todo tormento, a todo miedo, a todo temor, a toda inseguridad, a toda pesadumbre, a todo estupor, a toda somnolencia, a todo cansancio, todo tipo de letargo, toda distracción por parte del enemigo, todo lo que ha querido lanzar a través de dardos de fuego, palabras o pensamientos, toda obra o agenda demoníaca, todo lo que haya hecho a través de hombres malhechores u hombres violentos, Dios mío, sin importar todo lo que no sea de bendición para mi vida, para lo que soy y para lo que represento, yo renuncio en el nombre de Jesús y lo aparto de mi vida. Y ahora sí, y declaro que en mi vida, en lo que soy, en lo que represento, el cielo gobierna en el poderoso nombre de su majestad, el Rey Jesús. Y usted en casa dice amén, amén y amén. Dios es bueno.
Buenos días, bienvenido a este día, día de promesa, día de cumplimiento de promesa, día de bendición. Quiero compartir contigo lo que para estos efectos de hoy domingo pues es la palabra, es el sustento de la palabra y la provisión de la palabra, lo que sé que el cielo, repito, ha provisionado para ti y para mí. Aunque de alguna manera es la continuación de lo que se ha venido ministrando, o lo que el Espíritu Santo ha venido ministrando todos los días a las 5 de la mañana, un nuevo amanecer a través de Facebook, allí en Cielos Abiertos Alajuela, así nos puedes encontrar. Y pues hemos venido hablando de llaves para que se active, para que la fe venga a nuestras vidas. Es que sin la fe no se puede activar y no se puede soltar, manifestar, no se puede potencializar el creer que ya está en nuestro corazón. Y tal vez no me meto allí del todo, pero lo único que tengo que decirte en este momento es que nos conviene crecer en fe. No la fe esa rutinaria, no la fe religiosa, no la fe de buenas intenciones, no aquella fe sin revelación, aquella fe que simple y sencillamente se habla de palabra, pero es inmanifestable en los hechos. Estoy hablando de una fe que verdaderamente cambia vidas, no la fe para esperar solamente en Dios, aún la fe para ejecutar por la autoridad del Dios Todopoderoso a través de la obra de Jesucristo, directamente por ti y por mí. Te invito a que vayamos al Salmo capítulo 1. Este texto lo conoces muy bien y quizá a pesar que voy a compartir contigo a partir del verso 1, pues mi énfasis va a estar en el verso 2. Entonces, ¿por qué leo el verso 1? Porque ahí está el contexto de lo que significa el verso 2. Así que te invito que en esta mañana te pongas cómodo, dejes de hacer lo que sea que estés haciendo y juntamente conmigo vengamos a la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu nos hable, que el Espíritu nos enseñe, el Espíritu de santidad que viene de parte del Santo Dios, sea el que produzca en ti y en mí un despertar, que despierte nuestra conciencia, que despierte nuestro espíritu, que despierte nuestro corazón y que a partir de ese instante verdaderamente de Dios pueda tomar el control de tu vida y mi vida. A partir de ese instante tú y yo dejemos toda distracción y nos podamos sentar frente a tu receptor a recibir una palabra que merece honra, que merece que tú y yo estemos ahí conscientes. Despierta, Señor, la conciencia de que eres tú el que habla. Que tú y yo seamos conscientes de que esta transmisión que estás recibiendo en este momento ha salido del corazón de Dios, ha venido a ti por el Espíritu Santo a causa de la obra efectiva de Jesús el Señor y por el amor del Padre que ha provisionado para este día una respuesta para llevarte cada día a esa posición donde están los que son más que vencedores en Jesús. Salmo 1, versos 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Punto y coma. Verso 2. Sino que en la ley del Señor, en la ley del Altísimo, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Bien, este texto lo conocemos. Normalmente la gente lo aprende, lo conoce, lo declara, lo recita, lo confiesa. Pero yo creo que aquí hay que entender algo mucho más profundo, y es que no solamente podemos ni debemos conformarnos con leer Biblia. Usted y yo, querido, venimos de un contexto religioso, espiritual, donde normalmente se nos recordaba todas las semanas frases como estas: usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que orar, esta semana hay que leer, o sea, hay que leer la Biblia, hay que leer tal capítulo, tal versículo, esta semana les toca leer. Y entonces ese les toca, ese hay, ese debes, inmediatamente lanza una posición, y es una posición de que esto, lejos de ser recibido como una gracia, como un regalo de Dios, que con pasión, con amor, con entrega, con expectativa yo debería buscar, presuroso, alegre, feliz, más bien transmite un sentir, y es que esto debo hacerlo aunque no quiera, tengo que hacerlo aunque no me agrade, debo acercarme y hacerlo y cumplir con una cuota aunque mi corazón esté lejos de él. Y aunque usted no lo crea, a pesar que son palabras y algunos podemos decir que lo entendemos, lo cierto del caso es que, como todo en este mundo, lo
mensajes subliminales o los mensajes indirectos o los mensajes equivocados o las falsas noticias que, dicho sea de paso, hoy abundan en las estaciones mentirosas, en los canales de televisión fraudulentos, faltos de principios y de morales, en las emisoras que se venden para publicar lo que no es verdad, tan solo por intereses propios, partidistas y egoístas. Falsas noticias, mentiras, cosas erróneas, que tanto susurran al oído de la gente que llegan a convertirse en una pseudo verdad o al menos en una verdad mentirosa que muchos aceptan como verdades legítimas. Entonces, esas frases que nos decían tienes que leer, debes leer, te toca leer, empezaron a provocar en el hombre como una resistencia. Básicamente es como aquella práctica equivocada cuando el niño o el joven cometía un error, el papá y la mamá decían, ahora te metes a tu habitación y tienes que leer la Biblia, como si la Biblia fuera un castigo. Y eso fue dejando una secuela, una marca en la vida de las personas, al punto en que entendieron que esto, lejos de ser una delicia, es una carga pesada. Entonces, empiezo de nuevo. Bienaventurado el ser humano, el Hijo de Dios, hombre o mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso lo dejamos de lado, que ya de por sí es toda una historia aparte. Solamente me quedo con las primeras dos palabras. Bienaventurado él. Tú, bienaventurado, dichoso, bendecido. ¿Por qué me dices que soy bienaventurado, Dios Todopoderoso? El verso 2 te dice, y aquí es donde entramos en materia. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer. Dice que en la ley, en la palabra, en las escrituras del Dios Todopoderoso está su delicia. No su obligación, no su ley, sino que en la palabra está su delicia, su contentamiento, su alegría. Y en la ley, o sea, en la palabra, que hay un problema de traducción, y en la palabra del Dios Santo, medita de día y de noche. Voy despacio. Sino que en la palabra, en las escrituras, medita de día y de noche. Entonces volvemos a poner el plano. Bienaventurado todo aquel que en la palabra esté su delicia. Bienaventurado y bendecido todo aquel que medita en esta palabra día y noche. Dice el verso 3, el que tal cosa haga será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Escuche, y todo lo que hace prosperará. Alguien puede decir amén. Yo creo que en esta mañana el sentido de mi corazón, y así entiendo que es del Espíritu, es traer a nuestra vida una llave adicional de las que he venido hablando todas estas madrugadas a las 5 de la mañana. Y esa llave tiene que ver con el meditar la palabra de Dios. Porque ha habido una serie de prácticas que se han realizado en el pueblo, en la iglesia, a través de los años, y que son prácticas que lo hacemos con buena intención y a veces creyendo que son la práctica correcta. No es que leer la palabra de Dios, leer la Biblia, no vaya a aportar alguna bendición, claro que lo está, pero es que la palabra no se diseñó para el intelecto del hombre, la palabra se diseñó para el corazón del hombre. Y una vez que la palabra de Dios afecta positivamente el corazón del hombre, automáticamente esa mente o ese intelecto también va a ser afectado. Quiero decir entonces que la palabra tarde o temprano va a tener que llegar a la mente, solamente que si no pasa por el corazón no se produce el milagro. ¿Alguien dice amén? Si la palabra no pasa, si no sube primeramente al corazón del hombre, no va a suceder nada. Más que tener un glosario de términos, de textos bíblicos, de versículos, en donde puedo alardear que me sé toda la Biblia, pero no sucede nada. Conozco tanta gente que sabe tanto Biblia, pero simple y sencillamente no se le nota. Y la palabra de Dios no se trata de cuánto aspecto de santidad proyectemos. Esto se trata de cuánto poder manifestemos. Porque es imposible que manifestemos el poder si que nuestra vida no se conduzca en santidad y rectitud. Entonces, si la palabra no sube al corazón del hombre, el milagro no se va a dar, no va a suceder nada. Entonces, ¿qué es religión? Religión, entre otras muchas cosas, es engañarse, pretendiendo que todo depende, aunque uno sepa que es en el corazón, pero lo cierto del caso es que la práctica lo que está evidenciando es que la palabra la estamos procesando a nivel mental. Algunos toman un versículo y se lo aprenden y lo estudian, lo ponen en una pared y todos los días lo leen para aprenderlo, y cuando por fin lo aprenden se lo recitan a todo el que aparece, pero el versículo no pasó muchas veces por el corazón del hombre. Y usted me dice, ¿cómo puedo saber si pasó? Es que si pasó por el corazón, si se enraizó en tu corazón, esa palabra tiene que dar fruto, entonces estarías viendo milagros, señales
señales, prodigios, libertad y sanidades. Estarías viendo el poder de Dios, estarías viendo la incondicionalidad de un Dios que es fiel y veraz actuando a tu favor. Estarías viendo la obra completa que Jesús realizó en el Calvario y en su resurrección, manifestándote a tu favor. Tendrías que ver que esa delegación divina, cuando Jesús te dio la autoridad a ti que Él había conquistado, sería palpable y manifestable en tu vida, lo cual significaría entonces que muchos de los problemas y circunstancias que tú y yo vivimos a diario tendrían que ser necesariamente resueltos a través de intervención divina y manifestación de poder a través de nosotros. Pero muchas veces acudimos a la farmacia, muchas veces acudimos al abogado, muchas veces acudimos al psicólogo, porque simple y sencillamente sabemos la palabra, conocemos la palabra, pero no sabemos cómo expresar, manifestar y evidenciar. Ese es el factor de la fe que activa el creer. Y para los que no han estado acompañándome a las 5 de la mañana, todo se desprende. Hay muchos textos, pero que estoy tomando en este momento como la base, la plataforma de lanzamiento. Es aquel hombre que con su hijo enfermo, con su hijo atormentado por un demonio mudo que lo azotaba, lo tiraba al agua, al fuego, le dice a Jesús: mira, le he dicho a tus discípulos que lo podían sanar y no lo pudieron sanar. Jesús entonces le dijo: bueno, si crees, todo es posible. Y el hombre le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad. Otras versiones dicen: ayuda a mi ausencia de fe. Pero como les decía la gente de las 5 de la mañana, realmente la versión más apegada al original es: ayuda para liberar lo que yo ya creo. Así el hombre le estaba diciendo: yo creo. Y como decía, bueno, si el hombre cree, entonces ¿por qué él no sanó a su hijo? Porque no necesariamente el creer algo es lo que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es que lo que yo creo pueda ser liberado a través de la fe. Y la fe es la que trae de la creencia del corazón y lo manifiesta en un mundo. Entonces vengo hablando de una serie de llaves todas las madrugadas, y una de ellas es el meditar en la palabra, porque el milagro sucede en tu corazón. Alguien dice amén. Alguien que me diga: mi milagro sucede en mi corazón. Vamos, escríbalo: mi milagro sucede en mi corazón. Porque esto no es una frase célebre, esto tiene que convertirse en ti y en mí en un grito de batalla, tiene que convertirse en un estandarte de guerra. Mi milagro sucede en mi corazón. Ahí donde se da el milagro. El milagro no se da, querido, en tu mente. El milagro no se da por recitar un texto bíblico. El milagro no se da porque tú y yo tengamos una necesidad y acudamos a Dios. El milagro se da ¿cómo? A partir cuando la fe activa la palabra que está en mi corazón, en mi espíritu, y es manifestada, revelada, evidenciada, es decretada y activada, para que entonces lo natural empiece y tenga la necesidad de ser legislado por lo espiritual. Entender esto no está para tan solo un domingo. Seguramente 2 o 3 madrugadas de estas tendré que hablar también de este tema. Y voy hablando de llaves, porque no se trata, esto no es un instituto bíblico, querido. Esto no se trata de crear teología, esto se trata de activar la revelación, la iluminación de la palabra. Entonces yo no me puedo conformar con ser un ciudadano del reino que vive la vida con cuotas y decir: ya hoy te di la cuota de esa llave llamada la meditación en el corazón de la palabra. No puedo tener esto así. Es necesario estarte ministrando, estar impartiendo de un espíritu de revelación, porque más allá, más importante de lo que escuchemos y de la letra, es importante, querido hermano del Dios, hermano mío y hijo del Dios bendito, es más importante lo que se nos revele, lo que venga a nuestro corazón, lo que se nos ilumine. Eso es más importante. Porque si no llega al corazón, simple y sencillamente nos convertimos en fariseos que saben la palabra, conocen la escritura, conocen la ley, y hasta se atrevieron a poner atajos y agregarle un montón de cosas que la palabra no decía, pero sin espíritu. Por lo tanto, nunca pudieron manifestar, ni siquiera discernir cuándo fue la visitación de su Salvador. Entonces nos convertimos en profesionales de la Biblia, pero el Señor anda buscando gente del rollo, gente que corra un río en ellos, gente de la revelación, gente del espíritu. Y esto solo sucede cuando empezamos a meditar en la palabra. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, estaba hablando de una de las llaves. Si quieres saber, conéctese mañana. Estaba hablando de una de las llaves y empecé a leer un texto que está en el Éxodo, el libro de Éxodo. Solamente leí la primera palabra: prepárate. No pude pasar de allí. Prepárate es tan profundo, tan poderoso, tan glorioso. Escuche, solamente la palabra prepárate, que está allí en la Biblia, solamente esa palabra, por cuanto salió de la boca del Dios Todopoderoso, tiene la potencia de crear un milagro, tiene la potencia de activar la fe.
Y yo te puedo decir prepárate, yo el hombre, pero cuando tú entiendes por revelación que ese prepárate salió de la boca de Dios, automáticamente si tú puedes subir eso al corazón por medio del Espíritu, si tú puedes activar fe a través de ese prepárate y entiendes que es Dios el que te está diciendo, querido hijo o hija, prepárate, y tú empiezas a entrar en vigencia con esa palabra y entender que el que te está diciendo no miente, y si Él te está diciendo prepárate, es porque Dios va a hacer algo extraordinario a favor de alguien. Y algunos de los que en esta mañana se están sintonizando a esta transmisión, yo creo que alguien está arrebatando, alguien está creyendo, alguien está confesando, alguien está escuchando los sonidos del cielo y la voz del amado que está diciendo prepárate, y lo está entendiendo no como una palabra compuesta de letras, está comprendiendo que ese prepárate es un espíritu, porque la palabra es espíritu y es vida. Y si Dios dijo prepárate, esa simple palabra se convierte en espíritu y va a hacer todo lo que tú pidas o entiendas. Prepárate va a tomar la forma de lo que tú necesites. Si tú estás necesitando un milagro, Dios te dice esta mañana prepárate, y si Dios dice prepárate es porque va a acontecer. Si tú estás necesitando que tu familia se ordene en el orden de Dios, prepárate. Si tú necesitas salir en libertad, ya sea con un trabajo, con una empresa, ya sea financieramente, con un milagro sobrenatural, también la palabra prepárate tiene ese nombre. Así que cuando Dios dice prepárate, señores, esto no tiene que ver con tan solo un punto específico en la cena universal. Prepárate es prepárate, porque tus necesidades y las mías son diferentes. Prepárate, porque como Moisés, que iba a subir al monte, no sabía con qué se iba a encontrar, no sabía que si iba a tener que hacer las tablas de la ley o escribirlas él o las escribiría el dedo del Eterno, no sabía si allá iba a hacer un sacrificio de un cordero, no sabía si allá iba a caer polvo de oro o lo iba a encontrar el Espíritu, no sabía si tenía que luchar con un ángel o iba a tener que enfrentarse con el maligno. Moisés no sabía, solamente sabía que el Dios Todopoderoso, el Dios que no miente, le dijo prepárate, y Moisés dijo me espera algo bueno. Alguien dice amén. Esta mañana ese prepárate, por eso no pasé de allí, y al menos yo voy a estar las próximas horas, los próximos días, dándole vuelta a ese prepárate, metiéndolo a mi espíritu, meditando en él. Yo tengo que sentarme, yo tengo que apartarme del bullicio, tengo que apartarme de todo esto y empezar a pensar en ese prepárate, analizar, sentir en mi corazón, orar. Firme y fiel conmigo, prepárate, porque en su debido tiempo, dice el Señor, yo te visitaré y lo haré. Prepárate, tú que has venido creyendo por el milagro, tú que has venido orando por tus hijos, por tus cónyuges, tú que has venido esperando de Dios, tú que has venido soñando con la unción, tú que has venido anhelando por fin que llegue el día en que Dios te use y que te catapulte a niveles de gloria maravillosos. Prepárate, tú que has estado esperando un milagro, tú que has estado esperando que tu organismo funcione, prepárate. Yo no sé qué sea el prepárate para ti, pero ese prepárate solamente puede ser activado por la fe y la revelación en la obra de Jesucristo. Alguien dice amén. Ese prepárate es tan poderoso que yo siento que yo debo, todos los días que viene de aquí adelante, yo tengo que sentarme delante de la presencia del Señor, tengo que postrarme, tengo que buscarlo, tengo que inquirir en Él, tengo que decirle, Señor, revélame, Señor, porque si tú dices prepárame, que me prepare, Señor, es porque viene algo. Si yo te digo prepárate, debes estar listo a las 8 y tú sabes que yo solo bendiciones te doy, pues vas a estar a las 8 listo y con una expectativa tremenda diciendo algo me va a acontecer. Prepárate, el Dios que no miente tiene para ti preparada obra y alguien debería estar diciendo amén. A alguien se le tiene que revelar eso, es una palabra. Meditar en el corazón, el milagro sucede en el corazón. Por eso el texto dice, bienaventurado el hombre, la mujer, el hijo, la hija del Dios bendito. Sí, que no anda en camino de muerte, de maldad, sino que en la palabra del Señor está su delicia. Y esto tiene que ver con cambiar la forma de pensar a partir de hoy y entender que el sistema, el mundo, la religión, la cultura, nuestras congregaciones, nuestra iglesia, la doctrina, la teología que se aplicó en todos estos años atrás, no necesariamente era mala, pero cada día entendemos que el Señor lleva en aumento la revelación y que el Espíritu nos dirige a toda verdad. Y lo que sí es cierto es que la Biblia no se debe leer. Lo que es cierto es que no hay que leer la Biblia. Lo que sí es cierto es que no es obligación leer la Biblia. La palabra acudimos a ella porque es nuestra delicia, porque la amamos, porque la deseamos, porque es más dulce que la miel. Y yo quiero que mis labios, que mi lengua,
lengua pruebe la dulzura de la miel. Yo quiero comer del rollo, que la palabra venga a mi vida porque la anhelo, porque la deseo, porque la palabra es espíritu y vida. Y la palabra, digo de manera, cuando acudimos a ella en contra de nuestra voluntad, cuando acudimos a ella por obligación, cuando acudimos a ella porque hay que leerla, amado, la palabra también se sabe retractar y se sabe hacer a un lado, porque simple y sencillamente no está diseñada para el intelecto del hombre, está diseñada para afectar, cambiar, transformar la mente del hombre, está diseñada para que los caminos del hombre que se dan en el espíritu de nuestra mente sean transformados. Por eso dice, transfórmate por medio de la renovación del espíritu de tu mente, querido. Pero eso no se hace inyectando directamente la palabra a tu entendimiento, se hace llevando la palabra a tu corazón, meditando en ella de día y de noche, para que entonces el fruto del corazón, con base en la palabra y con el espíritu, empiece a trabajar no solamente en mi mente, en mis actos, en mis decisiones, en mis emociones, en mis sentimientos, y todo mi ser, todo mi microcosmos humano empieza a trascender y a cambiar, mientras que mi enorme eternidad que me baña empieza a afectar la tierra. Alguien tiene que entender lo que está hablando el Espíritu esta mañana. Te estoy diciendo que es momento de entender que el milagro se da en el corazón, y eso tiene que ver con la palabra de Dios y con el Espíritu. Bendito aquel que en la palabra del Señor está su delicia. Yo deseo que llegue hoy, deseo que llegue la madrugada, deseo que llegue mañana, deseo que llegue la tarde, y espero sinceramente, tal vez una lluvia no caería mal, que se refresque la mañana, y sentarme con la palabra y leer y deleitarme, porque tengo muchas preguntas que hacer a mi Padre. Tengo que decirle, Señor, explícame más, porque yo quiero saber más, porque a veces nos interesamos mucho en el cumplimiento, en el famoso dice Dios, te daré, pero le hemos dejado de prestar atención al prepárate. Y yo entiendo por el Espíritu lo que Él me dijo esta mañana, que no hablé, que tan importante es el prepárate como el así es. Porque el prepárate es el que pone los elementos constitucionales, es el que prepara y pone los elementos, vamos a ver, de requisito para que se dé la dádiva de Dios. Prepárate, empieza a afinar tu espíritu, empieza a afinar tu corazón, empieza a afinarte. Prepárate, búscame, dice el Señor, ten intimidad conmigo, prepárate, empieza a acercarte a mí, empieza a tomar decisiones, empieza a decirle a la carne no y al espíritu sí, empieza a tomar decisiones, empieza a dejar el camino de pecadores, aquí sí lo leo, entonces empieza a no andar en el consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores sentarte, empieza a tomar decisiones, apártate de toda compañía que no conviene, apártate, toma decisiones, busca a Dios, arrepiéntete, regresa por el camino correcto, porque sabes que vas en camino contrario. Toma esta serie de decisiones, prepárate. Pero otros que no están en esa posición y están en la posición de hijos, pues el Dios de los cielos les dice, prepárate, porque para ti, por cuanto te has mantenido fiel, para ti hay un aceleramiento de los tiempos, para ti hay algo maravilloso y glorioso de parte del Espíritu Santo. Mira, hace una semana yo te hablaba sobre que vale la pena, por Él vale la pena. Y yo le decía, bueno, vale la pena levantarse minutos antes de las 5 por estar juntamente conmigo teniendo un tiempo con Él. Claro que vale la pena. ¿Cuántos lo hacen? De los que lo escucharon. No todos. Normalmente se mantienen los mismos. ¿Cómo podemos entonces optar para que haya un cambio en nuestra vida? ¿Cómo podemos optar a que Dios nos tenga como un candidato elegible cuando Él quiera manifestar su propósito en la tierra de los vivientes? ¿Cómo podemos optar a ser un candidato a recibir un milagro, una sanidad? Que bien puede suceder porque Él es bueno, porque Él es amor y porque Él es misericordia. Pero no somos nosotros los que estamos tomando el dedo del Señor y señalándonos. ¿Cómo podemos optar a ser un candidato, al menos estar en la silla de espera? Querido, si no hacemos cambios en nuestra vida, no va a pasar nada. El mundo cambió y tú y yo quedamos siendo los mismos. Yo creo que en esta mañana tenemos que entender que no se trata de estudiar la Biblia, no se trata de leer la Biblia, se trata de llevarla a mi corazón y día y noche meditar en ella. Y aquí es donde seguramente no tengo el tiempo hoy, lo que hará para las madrugadas, tendremos que hablar de cómo meditar en la palabra. ¿Cómo se hace eso? Porque inmediatamente cuando hablamos de meditar en la palabra, las personas se imaginan con el texto y mientras están haciendo sus oficios, mientras van conduciendo, mientras están hablando, mientras están estar pensando en el texto y repetirlo. No, es tu mente la que repite.
Pero si tu corazón no aprende a actuar, si no le permitimos a nuestro corazón intervenir en la fórmula, si no le permitimos a nuestro corazón ser parte de la ecuación y que la palabra, lejos de estar repitiendo en la mente, sea nuestro corazón el que esté meditando en ella, no va a suceder, no se va a convertir en vida en nosotros. Ciertamente el espíritu en vida, pero no se va a manifestar el espíritu en vida en nosotros, solamente por la meditación. Entonces, sino que en la ley del Señor está su delicia. Número 1, tienes que convertir la palabra en tu delicia. Empezar a orar, y este es el día para decirle: Señor, quita todo obstáculo, toda mala comprensión y mala enseñanza que haya venido a mi vida, Señor, que me ha hecho comprender de una manera errónea que tu palabra, Dios mío, lejos de ser delicia, tu palabra es requisito. La palabra de Dios es delicia. Y dice: y en su palabra medita de día y de noche. Es la meditación el punto. Entonces, aquel que entra en este ámbito, ese será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Y solamente con eso ya se garantiza que la vida del árbol es un éxito. Ya se garantiza que el reverdecer de continuo del árbol es un éxito. Se garantiza que el fruto es un éxito. Se garantiza que el árbol no se seque. Está junto a las corrientes de las aguas. Pero mira, no solamente, si te fijas bien, no solamente hay árboles junto a las corrientes de las aguas. Árboles hay en todo lugar. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál soy yo? Al menos a la luz de la palabra, los árboles que se siembran a las corrientes de las aguas son aquellos, querido, que tienen la palabra como delicia y meditan en ella de día y de noche. Escucha, estos son códigos que tú lo has leído 1000 veces y ahora tal vez te estoy diciendo lo mismo que has entendido, lo mismo que te han enseñado, pero te lo estoy diciendo con genética, te lo estoy diciendo con revelación, con entendimiento, porque el Señor lo puso en mi corazón y en mi espíritu, y yo ahora te hablo de mi corazón y de mi espíritu. Por lo tanto, al no hablarte desde mi mente, la palabra está legal, porque la estoy legalizando, porque la palabra se legaliza en el espíritu. Por eso Jesús, hablando de los fariseos, le decía a la gente: mire, ellos están hablando, ¿verdad? Los fariseos están hablando de la palabra. Por eso les voy a dar un consejo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque cuando ellos actuaban y legalizaban la palabra, te estoy diciendo que la palabra es espíritu y solamente debe ser transmitida de espíritu a espíritu por el espíritu. Y en esta mañana te estoy diciendo que el Dios de la vida te dé la revelación y el entendimiento para que comprendas por iluminación bendita de la palabra y revelación en el espíritu de lo que te está hablando el Dios Todopoderoso en esta mañana. Te está diciendo, querido, que vas a tener que el fuego de Dios, de la luz del Espíritu, y empiece a trascender tu vida, a iluminar la palabra. La luz representa no solamente a Jesús, la luz representa la palabra, la iluminación de la palabra, la revelación de la palabra. Y yo creo que en este día hay muchos Samueles que tienen que despertar, muchos Samueles que tienen que entender que la frase correcta es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Di la palabra, aquí estoy expectante, ya no con mis oídos, ya no con mi mente, mi corazón ya está alineado, porque Samuel las primeras dos tres oportunidades escuchó con el oído. Por eso se confundió la voz con la voz de Elí, el sacerdote. Pero cuando el consejo vino y le dijo: querido, cuando vuelvas a escuchar la voz, y es que la escuchas, dile: habla, Señor. O sea, que tu espíritu y tu corazón tengan conciencia de que Dios habla, y es Dios el que te está hablando, el que te quiere hablar y el que te está llamando la atención. Y si tú tienes esa conciencia, tú le vas a decir: Señor, he leído la Biblia como se lee cualquier libro. Ahora quiero tener conciencia que tú eres el que me habla, que tú eres el que me instruye, el que me capacita, el que me adiestra, el que me está llamando, porque tú me estás diciendo, cada vez que me siento con la delicia que es la palabra, me estás diciendo: prepárate. Señor, ¿por qué me voy a preparar? Porque grande cosa haré yo contigo. Y si tú puedes creer esto, celébralo. Diga amén, diga: yo lo creo, yo lo recibo, yo lo veré en el nombre de Jesús. Meditar la palabra es lo que lo cambia todo. Y lo que te estoy hablando no es necesariamente el discurso más popular entre los que no han querido soltar su forma de haber interpretado escrituras a través de tantos años. Y no es que todo haya sido en vano. Hombres y mujeres maravillosos a través de los años, haciendo que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la gente? Perdón el término, pero es el que se usa, con la gente de a pie, los que se congregan cada semana. Todavía siguen creyendo que son tan dependientes, tan insuficientes, tan mínimos, que su fe chiquititita no les alcanza. No, tú eres un gigante en Dios. Tú eres un gigante en el Espíritu.
Tú eres un gigante enorme con la palabra, porque la palabra más poderosa es la que se te está metiendo por dentro. Pero es hora de entender que no es con mi mente, así que yo tengo que renunciar al conocimiento, al entendimiento, para empezar a recibir la palabra con mi corazón y entonces meditar en ella. Sino que en la ley del Señor está su delicia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da fruto en su tiempo. Decía una madrugada de estas que quizás todos nos venimos sintiendo. La gente se siente a través de los años frustrados porque cree que Dios es poderoso, cree que Jesús venció, y eso no hay ninguna duda, que Jesús es el Señor, claro que lo es. Creen que el Espíritu Santo pues es el que los faculta, el que los enseña, el que los dirige a toda verdad, y eso es así, está escrito, eso nadie lo cambia. Creen en el poder de la sangre, creen en la obra perfecta del cuerpo llagado de Jesús, creen en la unción, creen en el poder. Y la frustración es porque si yo creo, no puedo ver el resultado de esa creencia. Querido, aquel hombre le dijo a Jesús, creo, ayúdame en incredulidad, creo, ayúdame con mi poca fe, creo. O sea, yo tengo los elementos, los atestados dentro de mí para creer. Lo que no sé y no he encontrado es dónde está el canal, el ducto, la llave, la herramienta que libera lo que ya yo he creído. Y eso se llama fe. La revelación en la palabra y la revelación en el Hijo de Dios, Yeshua, Jesús el Señor. El Espíritu está aquí para ayudarnos, porque seguramente a esas alturas muchos dirán, yo quiero meditar en la palabra, pero no sé cómo hago para diferenciar entre imaginar, pensar, repetir la palabra con mi mente o hacerlo en el corazón. ¿Cómo lo hago? El Espíritu Santo, dice la Biblia, te ayuda en tu debilidad, querido. No estás solo, no estás sola. Entonces, ¿cuándo me va a ayudar el Espíritu Santo? Mira, número uno, el Espíritu Santo va a venir a tu ayuda cuando tú empieces a tener una vida de intimidad. Por eso estoy hablándote de intimidad a las 5 de la mañana. Dios me dijo que te hablara de eso, intimidad. Si no hay intimidad, el Espíritu Santo no tiene materia prima para operar en ti o para operar en mí. La intimidad es lo que nos sensibiliza a su voz, porque puede estar Él como el maestro de maestros enseñándote cómo meditar en la palabra. Pero si nuestros oídos están obstruidos, si estamos sordos, si estamos ciegos, si estamos insensibles a la presencia y a la voz del Espíritu de Dios, amado, por más que Él nos enseñe, no va a suceder absolutamente nada. Y hay un orden para venir al Señor. Tienes que hacerte hijo, ya lo eres por la gracia de Jesucristo. Tienes que empezar una vida de intimidad, una vida de entrega. Intimidad no es lo que creemos. Intimidad no es a la iglesia un domingo a las 2 horas y venimos para la casa y decir ya tuve vida íntima. No, tuviste vida congregacional. La vida íntima es otra circunstancia. La vida íntima es otra cosa, como hablé hoy en la mañana. Es meterte a tu habitación y cerrar la puerta. Y eso no está hablando de un lugar físico, no es la habitación preferida de tu casa o donde duermes. El sitio, tu habitación, el cuarto, el aposento donde tú debes encerrarte. Y cerrar la puerta es un sitio espiritual. Lo que está diciendo es el sitio de tu intimidad. Apártate al sitio de tu intimidad y cierra la puerta, porque cuando hablo de intimidad no debe haber nadie más. La puerta está cerrada, es Él y soy yo, es el Señor y eres tú. Eso es intimidad. Nos ha faltado. Intimidad no es interceder, no es hacer guerra espiritual, no es pelear con el diablo. Intimidad es como hijo, como hija, sentarme delante de mi Padre y mi Dios bendito en el poder y la autoridad del nombre de Jesús, porque a través de Él yo tengo libre acceso al trono de Dios y decirle, papito, aquí estoy, te amo, te necesito y te anhelo. Vine a contarte mi vida y vine, si tú todo tienes a bien, a que tú me cuentes algo de ti. Intimidad tiene que ver con un derramar el corazón. Intimidad tiene que ver, así, amado, no lo entendamos. Intimidad tiene que ver con que nuestro corazón se una al corazón del Padre. Y en el Espíritu, que sea un tiempo glorioso, maravilloso, individual. Entonces, hemos entendido o mal entendido muchas cosas. ¿Qué es intimidad? Señor, ¿qué es intimidad? Por eso, yo sé que el Señor está trayendo intimidad a la gente que quiere ser íntimos. Para eso hay que negarse. Mira, como digo, a mí también me seduce las sábanas, me seduce mi cama, quedarme en las madrugadas. Pero es que yo tengo una cita, yo quiero ser un íntimo del Padre. Los íntimos del Padre escuchan su voz, los íntimos del Padre tienen sensibilidad al Espíritu, los íntimos del Padre, el Espíritu camina con ellos como un amigo. Los íntimos del Padre, Él les confía sus secretos. Solo los íntimos se pueden recostar al pecho de Jesús, solo los íntimos
son usados, porque los íntimos llegan a ser tan íntimos, o sea, tan conocidos, que el Padre puede declararlos confiables. Y te tengo una noticia: Dios, el Todopoderoso, solo deposita su gracia en los confiables. Dios, el Todopoderoso, solo deposita su vino en los odres nuevos, en los confiables, en los que Él sabe que no van a derramar el vino, y el vino no les va a caer mal a ellos. Confiables, confiables, esos son los íntimos. Entonces, hay un texto que fue el que el Señor utilizó en mi vida para hacerme esta convocatoria a mí, para poner sobre mi vida esta demanda que hoy en el nombre de Jesús estoy poniendo en tu vida. Y ese texto está en el libro de Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Leo para ti. Le dice el Señor a Josué: nunca. ¿Sabes lo que significa la palabra nunca? Exactamente. Gracias, Anita. Significa nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro, esta palabra. Nunca se apartará de la boca el rollo. Nunca se apartará de tu boca la palabra del Dios Todopoderoso. Nunca, nunca, nunca. ¿Quieres ver poder? Nunca se aparte la palabra de tu boca. Porque Dios no es solamente Dios de fines de semana, de 10 de la mañana a mediodía. Dios no es solamente Dios de necesidades. Dios es Dios siempre. En Él no hay días feriados, no hay días libres, no hay fiestas. En Él no hay tiempos de vacaciones. Él es Dios. Y por lo tanto, si Él es Dios 24/7, significa que tú y yo tenemos un llamado, y es ser hijos 24/7. Y los hijos, los padres, tienen comunión, intimidad. Nunca se apartará de tu boca este libro, esta poderosa palabra. Le dice el Señor: mira, sino que de día y de noche meditarás en Él. Meditar. No dice estúdialo, no dice apréndalo. De día y de noche meditarás en Él. Es más, en la antigüedad, a quien se lo está diciendo, no necesariamente tenía los rollos de la palabra, no tenía la Torá, no tenía los escritos ahí en el hombro para sentarse a leerlos. Tampoco los tenía el rey David, tampoco los tenía Daniel, tampoco, no solamente era eso, pero ellos tenían la palabra y al Dios de la palabra, y meditaban en Él, meditaban en su amor, miraban la naturaleza y meditaban en el poder de Dios, meditaban lo que les rodeaba y veían el poder de Dios. Hoy es domingo, lo cual significa que ayer sábado, si no me equivoco, en la madrugada del sábado, me llamó la atención porque me gusta posteriormente, si me da el tiempo, en el día, en la tarde o en la noche, esas transmisiones que realizamos a las 5 de la mañana todos los días en Un Nuevo Amanecer. Pues hay una interacción, ustedes escriben, dan gloria a Dios, y a mí me gusta repasar en la noche lo que se dice, no para escucharme yo, aunque les soy honesto, muchas veces me gusta escuchar para aprender y recibir de parte del Señor, porque no es el burro, es el que va montado sobre el burro, independientemente de quién sea. Y me gusta leer los comentarios, yo los leo todos. A veces me da la oportunidad de responderle a uno o a otro. A veces tengo la oportunidad de celebrar. Me gusta oprimir el corazoncito y ver una lluvia de corazoncitos. Sí, yo mismo soy el que estoy enseñando, pero yo no lo hago por el que enseña. Me gusta darle corazoncitos, porque para mí es la adoración. Cuando yo escucho una palabra, aunque sea salida de mi boca, pero que yo sé que viene de Él, yo le doy corazoncitos, porque así adoro yo a mi papá virtualmente. Bueno, esa es mi vida, ese soy yo. Es de la misma forma por la cual me tomo un vaso con agua al despertar en la madrugada, y siempre me asomo por la ventana. Miro al cielo, así no vea nada porque en esa noche está oscuro, y al igual que lo hago, como cuando el cielo está claro, siempre le tiro un besito y le digo: hola, papá, buenos días. Ese es mi estado de intimidad y relación, tú tendrás el tuyo. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo medito si no dando la Biblia en la mano? Es que no es la Biblia que leas, es el rollo que hayas comido, es la palabra, y alguien debería estarle dando vueltas a lo que yo estoy hablando, meditar, y empieza a decirle: Señor, ¿qué significa meditar? Señor, ¿cómo logro meditar? Señor, revélame la meditación, ¿cómo medito en tu palabra? Eso es meditar. Pero te lo voy a explicar en las madrugadas siguientes. Meditarás en él para que guardes, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Esa es la versión de serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Josué le está diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me cerraron la puerta? ¿Por qué me despidieron? Señor, ¿por qué no lo logré? ¿Por qué no lo alcancé? ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué vino y me golpeó a mí? ¿Qué pasó, Señor? Dice el Dios de los cielos, medita en mi palabra, para que mi palabra se convierta en vida en ti, para que mi palabra se convierta en una realidad en tu vida. Medita en mi palabra, porque se convertirá en ti en algo que produce vida, en algo que produce protección, algo que produce gloria. Porque entonces cuando tú abras la boca, cuando tú profetices, cuando tú menciones la palabra, esa palabra ya no va a salir desde la bodega del conocimiento, sino saldrá de la bodega de la revelación. Y es por revelación y por fe donde se destapa y se manifiesta lo que creo en mi corazón. Te estoy hablando códigos. Es una perla que viene de parte de Dios, es un código tan sencillo como te lo estoy hablando. Si estuviéramos en cielos abiertos, hoy congregados, te aseguro algo, yo le estaría diciendo al Espíritu, Señor, permíteme soltarme, y estaría bajando fuego, gloria y hermosura de Dios, porque esta palabra no es para predicarla a una cámara y intentar tener cierta compostura, porque como no hay personas mayormente aquí, entonces ¿cómo me voy a emocionar? Pero a veces es imposible no emocionarse, es imposible no celebrar una palabra tan buena. Es imposible no celebrar cuando Dios, el Dios de los cielos, en el cual creo y el cual creo que no miente, es imposible no celebrar cuando Él me dice, prepárate. Porque nunca me va a decir prepárame, que me prepare para una mala noticia. Para esa me lo advierte, me lo señala para que yo cambie el destino. Pero cuando Él va a hacer algo, prepárate. Es como cuando tú invitas a tu esposo, a tu esposa, no sé, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, en el día de las madres o en el día del aniversario de bodas o en un día común y corriente, porque todos los días son buenos para expresar el amor. Eso debería escucharlo alguien. Y tú le dices, querida, amor, preciosa, cariño. No le digas gorda, gordita, cariño, amor, mi princesa. Prepárate esta noche. ¿Por qué? Es que quiero llevarte a un lugar especial. Ah, pero tiene que decirme, bueno, vaya elegante. Prepárate. La tarde ella va a pasar y mira, se va a poner el labial, se lo va a poner aquí en acá y lo de maquillarse los ojos se lo pone. Va a estar nerviosa diciendo, ¿para dónde voy? ¿Y será que vamos a ir a aquel restaurante o será que vamos a ir allá? ¿Será que me va a llevar a un hotel por fin? Después de 98 años de casados me va a llevar por primera vez a un hotel, todo incluido. ¡Prepárate! Entonces nuestro corazón empieza a alegrarse. Y yo no sé lo que Dios me va a dar, pero hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, mi Dios, mi Padre, el Dios que no miente, me dijo, querido, prepárate, 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 prepárate. Señor, pero estamos hablando de intimidad, prepárate. Señor, pero yo lo que estoy haciendo es enseñando intimidad a las 5 de la mañana, prepárate. Señor, pero estamos hablando de Moisés que va a subir a la montaña. Todavía no he hablado qué sucedió en la montaña. Prepárate, porque no necesariamente lo que le sucedió a Moisés te va a suceder a ti. No necesariamente vas a escribir tablas de piedra. No necesariamente vas a hacer eso. Prepárate, porque para cada uno de mis hijos hay una sorpresa diferente. ¿Cuál es la sorpresa, papi? Depende de la necesidad o el anhelo. Depende de tu intimidad y tu cercanía. Solamente yo sé que para los que tienen oídos para oír en esta mañana la voz dice prepárate. Y el Señor le dijo a Moisés, nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito. Así que no solamente es meditar, es que si la meditas automáticamente al revelarse a tu espíritu y tu corazón, hay que ponerla por obra. Ay no, y a mí me preocupa, y si me veo complicado, si me veo coaccionado, si me veo comprometido, no te preocupes. La voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. Yo conozco los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, son planes de bien, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin o el futuro que tú esperas. Confía en Él, Él siempre tiene un plan, Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. No temas, confía en Él, Dios tiene la respuesta, Dios tiene la salida, ya Dios tiene todo listo, porque Él vio la película desde el final. Dios conoce tu historia, Dios conoce tus luchas, tus guerras, Dios conoce. Y en esta mañana quiero decirle a alguien que me escucha, prepárate,
Pero tenemos que entender que es meditando en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar, alguien tiene que escuchar esto, porque entonces harás, vamos, alguien tiene que escuchar lo que está diciendo la palabra y el Espíritu, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. No, a mí el que me prospera es Dios, el que me bendice, no lo has entendido. Por eso la Biblia, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí ya está la bendición, ahí está la recompensa, ahí está la provisión, ahí está tu respuesta, ahí está el hígado nuevo, ahí está tu vientre, ahí están los ovarios, ahí están los pulmones, ahí está tu sangre nueva, ahí está tu corazón nuevecito de paquete. Allí en los lugares celestiales donde ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora lo que necesitamos es traer la fe para accesar de ese nuestro creer y traerlo a la tierra. Y eso, una de las llaves se llama meditar en la bendita y poderosa palabra del Dios Todopoderoso, el Dios que tiene control, el Dios que tiene cuidado, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que ha determinado bendecirte hasta que sobre y hasta que abunde, el Dios que te está demandando cercanía, que medites en él, que tengas intimidad, que te acerques a él, porque él siempre tiene un plan. Alguien puede alabar la gloria de Dios en esta mañana. Wow. Yo creo que Dios te está hablando y no te engañes. Así lo que te estoy enseñando es muy sencillito, una palabra simple. Hay tanta profundidad en esto que yo creo que definitivamente tengo que tomar algunas madrugadas contigo para seguir hablando de meditar en la palabra, porque quedamos con más dudas que respuestas. Pero ya conoces el camino. Al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que te va a enseñar, pero no te lo puede enseñar sin ser un íntimo del Padre. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo le va a Dios? Que en Él está el poder. Hijo, no lo has entendido, dice el Padre. Te di la potencia, te di la autoridad, te di el nombre de Jesús, te di su obra y su victoria, y te la endosé como si fuera tu propia victoria. Tan potente, tan gloriosa la victoria de Jesús en la cruz y en su resurrección, para que después de su coronación, después de que se le dio el nombre que es sobre todo nombre, terminaras estando ese poder, esa gloria, esa unción en tus manos y en mis manos, o más bien dicho, en tu corazón y en el mío, en tu espíritu y en el mío. El poder de Dios metido en un corazón de hombre. Que Dios te revele esta palabra. Que el Señor te revele esta palabra. Que el Señor te revele esta palabra. Tú eres el que hará prosperar el camino, porque entonces hablarás y las montañas se van a mover. Porque confesarás con tu boca y la creación, que dice la palabra, que está gimiendo, está esperando, está deseosa por la manifestación de los hijos de Dios. Está esperándote a ti para obedecer. Las enfermedades tendrán que apartarse, los demonios tendrán que hacerse a un lado y temblar. Verás cómo la unción es real y todo lo que la Biblia dice es ciertísimo, porque Dios no miente. Pero hasta que no nos alineemos verdadera y genuinamente a lo que la Biblia dice, y el día de hoy está diciendo, medita en mi palabra, no va a suceder. Y no podrás, esto te lo digo yo, fuera de lo que está diciendo, pero te lo dijo el Señor en la mañana, y no podrás meditar si no empiezas a convertirte en un íntimo del Padre. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Si me preguntas a mí cómo saber si tu meditación está siendo real, conozco un par de tipos. Bueno, no los conozco, ni siquiera una fotografía me han mostrado de ellos, pero me he dado cuenta porque hay algunas cosas que hablan de estos dos. No me acuerdo ahorita, creo que ni siquiera se menciona el nombre de ellos. Hay gente que no es necesario que sepamos los nombres, porque sus decisiones los seguirán manteniendo en el anonimato siempre. ¿Alguien dice amén?
hay acciones, decisiones y obras de hombres que merece que se mantengan en el anonimato. Había otros contemporáneos a ellos, de los cuales sí se mencionan los nombres, porque ellos sí estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Pero estos dos que yo te hablo, ¿quieres saber lo que es saber cuando la palabra penetra al corazón? Después que Jesús caminó a Maús, caminó con ellos dos y fue hablándoles las escrituras por el camino. Cuando por fin se separaron, después de que Jesús había bendecido el pan y cenaron y todo, y Jesús se marchó, uno al otro se decían: ¿no es cierto que mientras nos hablaban, sentíamos un fuego en el corazón? Nos ardía el pecho. Sentíamos que sus palabras estaban penetrando dentro de nosotros. ¿No es cierto que mientras nos decía las escrituras, sentíamos que nuestro corazón ardía? Cuando la palabra llega al corazón, se trata de eso. Se trata de ti, Jesús. Cuando la palabra llega al corazón, entonces meditarás en ella de día y de noche, y harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Querido, sin ningún acto de proselitismo más que con el deseo de bendecir, haz decisiones hoy, aquí y ahora, y determina verte conmigo para juntos darle las primicias de cada día nuevo al Señor en un nuevo amanecer a las 5 de la mañana, cielos abiertos a la juela. Lloro para que el Espíritu sustente tu vida en esta mañana. Oro para que Dios te llene de su plenitud. Papá Dios, oro para que el Espíritu Santo tome esta palabra y te la revele, te la enseñe. No te conformes con haber escuchado de tus oídos, ¿entiende? Aún esta palabra, que es la legislación para aprender y para hacer que la palabra more en nuestro corazón, para meditar en ella. Esa es la legislación. Aún esta palabra debe ir a tu corazón, para que no solamente sea tu intelecto, tu mente la que esté convencida de la necesidad de meditar en Él, en su palabra, sino tu corazón reciba los atestados que lo califican y lo cualifican para convertirse en lo que tiene que haber sido todos los días de tu vida, el lugar donde sucede el milagro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda todo lo que quieras, lo que desees y lo que anheles. Si crees que este tiempo ha sido de bendición, comparte el video, que también esa es una forma de predicar y decirle al mundo que nuestro Dios es veraz. Que Dios te bendiga, chaito. Nos vemos.